entonces. Ahora sí los saludo a todos y todas a esta ya segunda clase de planificación urbana y transporte. Algunos avisos administrativos del curso. En un curso ya están disponibles las lecturas. Eh, Acuérdense que cada lectura va aparejada con una clase y ese calendario también está en la programación del curso para que se puedan guiar. Así que lo bueno, lo recomendable, aunque no es obligatorio, pero es recomendable, es que vayan siguiendo clase a clase esas lecturas. Usualmente son un paper, algunas veces van a ser libros o documentos más largos. Ahí lo que les aconsejo también es que en la misma programación de repente va indicado el capítulo al cual está dirigida la clase, porque de repente no vamos a abordar todos los contenidos de esos documentos más grandes. Entonces, para que se puedan guiar, también ahí de repente les pongo un libro o un documento más largo y el capítulo al cual está referenciada la clase para que también se puedan guiar y no tengan que leerse todo el material. O tampoco se pierdan buscando qué cosa vamos a abordar en la siguiente clase. Así que eso, bueno, solamente están las lecturas de la primera unidad, así que eso les va a servir probablemente para todo el mes de septiembre. Ya después, a medida que vaya transcurriendo el curso, subiremos el resto de las lecturas de la segunda unidad. Para los que se vienen integrando el curso también, en la clase pasada estuvimos hablando de los aspectos administrativos sobre la evaluación. Hicimos una breve introducción que está disponible tanto en la presentación de la clase como en el video. Así que también les aconsejo que la puedan revisar para que se vayan también interiorizando de cómo vamos a evaluar este curso. Creo que esos eran los dos avisos que tenía con respecto más aspectos más administrativos del curso. Lo que vamos a ver hoy día, la clase pasada vimos como una introducción de lo que era la planificación urbana, estuvimos definiendo un poco lo que era el concepto de planificación urbana y cómo se ligaba esto con el transporte, pero de una manera bien somera, bien global. Y antes de entrar a lo que significa planificación urbana propiamente tal, me gusta partir de este curso un poco viendo cómo sería un escenario posible del cual vamos a tratar de evitar a toda costa. Ya los que estamos metidos en los temas más de ciudad, como somos los ingenieros de transporte, los arquitectos, geógrafos, sociólogos también, yo diría que hay como un cierto consenso de hacia dónde deberíamos avanzar con las ciudades o cómo se deberían ir construyendo estas ciudades. Pero casi nunca hablamos de cuáles son los perjuicios que tiene una ciudad, como dice ahí el título, autocéntrica, basado en el automóvil, ¿ya? Y entonces lo que vamos a describir en esta clase y en la próxima, el próximo martes, es por qué este tipo de ciudades no tienen futuro. O sea, lo que vamos a hablar en estas clases no van a ser buenas prácticas, sino que vamos a hablar de por qué no queremos llegar a ese escenario, ¿ya? Entonces, todo lo que hablemos en esta clase y en la del martes va a ser hacia dónde no queremos ir. ¿Y por qué no queremos ir? Vamos a entregar los argumentos justamente porque no queremos que este escenario sea realizable en el largo plazo. Esta imagen puede ser de muchas partes del mundo, porque vemos autos, ¿cierto? Vemos varios carriles, de hecho acá vemos 8 carriles probablemente de alta velocidad, más algunas caleteras, ¿cierto? Que pueden tener 2 carriles, así que fácilmente podemos llegar a 10 o 12 carriles en toda esta faja, y si sumamos también algunas pequeñas fajas para peatones, ¿cierto? Podemos llegar a un ancho casi de 40, 50 metros, que son avenidas súper grandes. ¿Alguna idea de dónde puede ser esta ciudad? Bueno, hay algunas pistas ahí, eh, porque se ven algunos carteles en caracteres no occidentales, ¿cierto? Pero básicamente puede ser cualquier ciudad del mundo, o sea, puede perfectamente ser Santiago o esta ciudad estar en Norteamérica o esta ciudad podría estar en Asia. Y ciertamente está en Asia porque esta foto es de Beijing en China, ¿ya? Pero lo que tratamos de decir con esto es que esta imagen se repite en muchas partes del mundo, eh, porque así es como se han ido desarrollando gran parte del mundo durante, yo diría, los últimos 50 años, más o menos como de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, se han ido desarrollando ciudades en torno al automóvil. ¿Qué nos trae esto? Acá vemos otra imagen que también es de Asia, del sudeste asiático, que es Bangkok en Tailandia. Son imágenes muy parecidas, vemos avenidas muy anchas, en este caso vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carriles solo en un sentido, unidireccional,
pero vemos 9 carriles en un sentido, funcionando todo a plena capacidad, porque vemos una congestión bastante importante. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el espacio asignado a los peatones, este es mínimo. O sea, estamos hablando casi de menos de un quinto o un sexto de la faja vial disponible. O sea, todo el resto, los 5 sextos, se lo lleva el automóvil. Entonces, vamos viendo que este patrón se va repitiendo en varias ciudades alrededor del mundo. Y no solamente ocurre en Asia, que uno encuentra este tipo de ciudades, o en Latinoamérica, que también son imágenes que se van repitiendo, o en Norteamérica, que uno también podría pensar en autopistas, inmediatamente pensamos en Estados Unidos, para los que han estado allá y han tenido la suerte de viajar un poquito más. Estados Unidos es un país que está basado en autopistas, salvo algunas excepciones, algunas ciudades, pero en general son ciudades que están basadas en el automóvil. A pesar de eso, también esto se encuentra en Europa. Muchas veces vamos a nombrar en el curso que Europa es un referente en cuanto a planificación urbana, pero eso no quiere decir que toda la Europa, o en particular algunos puntos de ciudades europeas, no tengan estas características. Por ejemplo, acá vemos una foto de Londres en el Reino Unido, que usualmente siempre vamos a decir que, o más bien la literatura, indica que Londres tiene uno de los sistemas de movilidad más eficientes del mundo porque funciona todo relativamente bien, es un sistema intermodal, combina muy bien lo que es el transporte público en sus distintas fases, pero igual encontramos algunos puntos como este, donde igualmente tenemos una autopista, ¿cierto? A lo mejor con no tantos carriles, porque solamente tiene 2 carriles por sentido, más las caleteras o las vías locales, pero igualmente esto sí deja una cierta huella en la ciudad y por supuesto una persona que quiera cruzar la calle, por ejemplo, tiene que hacer un gran desvío y probablemente cruzar por abajo de esa estructura que vemos y por lo tanto tiene que caminar mucho más que si quisiera cruzar una calle en cualquier otra parte de la ciudad donde la trama vial está mucho mejor conectada para los peatones. Entonces, esto también nos revela que de alguna manera las ciudades se han ido como un poco adecuando a lo que son los requerimientos del automóvil y no al revés. No es que los automóviles se vayan adaptando a cómo van creciendo las ciudades, sino que más bien las ciudades se han adaptado para el automóvil. Y esto se refleja no solamente en las áreas urbanas propiamente tal, sino que también en las áreas suburbanas. Y esto vamos, cuando en un par de láminas más vayamos viendo un poco la historia del desarrollo urbano, vemos que el uso del auto no solamente provoca congestión en zona urbana, sino que también esto ha provocado los aumentos en las longitudes de los viajes dentro de la trama urbana. Y así se fueron creando los suburbios, los famosos suburbios, que a lo mejor lo han visto en alguna serie norteamericana, se habla bastante de los suburbios, como este tipo de desarrollo urbano donde hay grandes extensiones, las casas son mucho más grandes, con grandes patios, mucho verde también, por lo tanto se ve como una cierta vida un poco más calmada, más apacible en comparación a las ciudades que son mucho más densas, ¿cierto? Que es más usual ver viviendas de tipo departamento, con muy poco espacio, mucha gente, congestión. En cambio, los suburbios muestran como un poco la otra contracara, de mucho espacio, poca congestión, casas más grandes, terrenos más grandes, mucho verde. Sin embargo, eso tiene una contra, y que es que los suburbios obviamente no pueden estar en el núcleo de las ciudades, por lo tanto no pueden estar cerca de los equipamientos que satisfacen las necesidades. Por ejemplo, todo lo que son los puestos de trabajo, grandes centros de estudio, equipamiento de salud, usualmente se concentra dentro de la ciudad porque así atienden mucho mejor a las necesidades de las personas cuando estamos hablando de ciudades más densas. Y lo usual es que en los suburbios solamente haya vivienda. Por lo tanto, acá es poco probable, por ejemplo, que una persona que viva en un suburbio pueda también estudiar dentro del mismo suburbio. Lo más probable es que el colegio o la universidad esté en otra parte de la ciudad, en el centro de la ciudad o quizá en el pericentro, pero definitivamente es muy poco usual encontrar esos centros de trabajo, estudio cerca de los suburbios. Por lo tanto, lo que hacen este tipo de desarrollo urbano es que finalmente las longitudes de los viajes se alargan mucho más, que si que todas estas personas estuvieran viviendo concentradamente dentro de la aglomeración urbana. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de un suburbio en Surrey, en Reino Unido, que es un suburbio de Londres. Y nuevamente Londres, a pesar de que es reconocida como una ciudad donde el transporte funciona muy bien, la planificación urbana también, igualmente tiene estos puntos en contra que son el desarrollo de los suburbios. Y no solamente pasa en Europa,
también pasa en Chile. Si es que estamos pensando en Santiago, por ejemplo, también tenemos suburbios. La ciudad se ha ido expandiendo, pero así también no solamente la ciudad se ha ido expandiendo, sino que han aparecido ciertas aglomeraciones urbanas en torno a las ciudades que de alguna manera interactúan con la ciudad, pero no son parte de la ciudad. Por ejemplo, la zona de Chicureo o de Chicauma en Colina eh, cae dentro de esa categoría. Para algunas cosas no es parte de la ciudad. Si es que uno piensa en el Gran Santiago, definitivamente Colina no es parte del Gran Santiago, porque estamos hablando de una comuna eh, que si bien rodea al Gran Santiago, es más bien rural y tiene otras dinámicas. El Colina en sí mismo tiene una dinámica mucho más, entre comillas, como de pueblo, ¿cierto? Y tiene su centro, tiene ciertos equipamientos que puede satisfacer las necesidades de Colina, pero tiene esta otra cara, que son los suburbios, que no interactúan con el centro de Colina, sino que todas estas personas interactúan más bien con el Gran Santiago. Entonces estamos hablando de una modalidad de que para algunas cosas no funciona dentro del Gran Santiago, por ejemplo, en términos de servicios públicos. Colina es una comuna totalmente aparte del Gran Santiago, se define como una comuna rural y por lo tanto de esa forma la mira el Estado cuando estamos hablando del contexto de la región metropolitana. Colina forma parte de las 17 o 18 comunas rurales de la región metropolitana, pero para otras cosas sabemos que hay algunos puntos de Colina que sí interactúan con la ciudad, porque estas personas probablemente no hacen su vida cotidiana en la comuna Colina, sino que tienen que salir de sus casas y lo más probable es que vengan a trabajar al Gran Santiago. Por lo tanto, ahí también vemos otro efecto de los suburbios, que lo único que hacen es agrandar al final las longitudes de viaje y probablemente estas personas, si es que van a trabajar, tienen que recorrer más de 20 o 30 kilómetros, tanto de ida como de vuelta, para satisfacer sus necesidades. Isidora levantó la mano. Sí, yo quería comentar algo en verdad. Yo Dale. vivo en Colina ¿Ya? y en verdad es una lata tener que ir a Santiago. Y yo digo ir a Santiago, como que Claro. completamente no estamos en Santiago. Y de donde yo vivo, que es Chamicero, Ujú. no hay locomoción. O sea, como que yo no puedo llegar al metro. Tengo que Claro. irme como al centro de Colina, que está mucho más lejos, tomar una micro para allá y después una micro que vaya a cualquier metro. Ah, claro. Entonces, sí, pues Ya. si yo quisiera como ir, no sé, cuando quería ir a la U, a veces pasaban micros, pero si no pasaban, a veces estaba 3, 4 horas esperando que pasara una micro y de esta, obviamente no son Transantiago, Claro. pero en verdad es como otro mundo, es súper lejos, ahora para mí es bacán no estar como yendo a la U porque me perdía mucho tiempo Claro. tratando de llegar. Justamente esas dinámicas empiezan a aparecer y el ejemplo que diste es súper bueno porque, como digo, para algunas cosas este tipo de suburbios forman parte de la ciudad, interactúan con la ciudad, pero para otras no. Y justamente el transporte público es una de las cosas que no están interactuando. Hoy día Colina no tiene cobertura de transporte público del Transantiago, que es el eje sobre el cual se mueven las personas en el transporte público, pero definitivamente para las personas de Colina no es opción porque ciertamente no hay cobertura. Y lo más probable es que al final del día, dado que no hay cobertura de transporte público y que otras opciones son también más prohibitivas, lo más probable es que o te termines acercando en un auto a algún metro o definitivamente vas en auto a la universidad. Y son extensiones de viaje súper largas. Matías también levantó la mano. Me pasa casi lo mismo que a Isidora, pero yo en Lampa, en Larapinta. Ya, al ladito. Resulta de que, bueno, para acá sí hay bastante transporte público de estas como liebres, Ujú, pero bueno, algo en la mañana y en las tardes pasa es que van llenas, ujú, llenísimas. De hecho, es un calvario salir temprano acá. Y el tema de los tacos, para Lampa específicamente hay como dos entradas principales. ujú. Y como todo, la mayoría de la gente va en auto, se hacen tremendos cuellos de botella. Y uno en micro, por ejemplo, puedo estar fácil 3 horas desde Santiago, Claro. cuando en micro normalmente son 45 minutos. Ujú. Entonces es tremendo. Ahí tenemos otro ejemplo patente de cómo son estos suburbios. Lampa pasa algo muy parecido con Colina. Lo más probable es que tú donde vivas no tiene mucha relación con lo que ocurre en el centro de Lampa, sino que tus viajes más cotidianos lo haces hacia Santiago. Y también probablemente en pandemia, ustedes dos que vivían en los suburbios, ¿cierto? Estaban súper felices porque podían un poco experimentar todos los beneficios que tenía vivir en suburbio, ¿cierto? Tener espacio, tener plaza, mucho verde,
y no tener que viajar a cada rato a Santiago, pero ya cuando entremos nuevamente en una dinámica de régimen, ¿cierto? Van a tener que volver a Santiago y ya nuevamente los tiempos de viaje van a ser súper patentes y muy altos. Por lo tanto, ahí estamos viendo esas dos dualidades, ¿cierto? Que también tiene su beneficio, no hay que desconocerlo, pero en términos de ciudad, tienen muchas contras, no solamente en cobertura de transporte público, también a lo mejor en cobertura de otro tipo de equipamientos de salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre también con estos suburbios que se van generando? Tienden a ser de tipo condominio, ¿cierto? Son condominios cerrados, tienen a lo mejor seguridad en la puerta, y no están construidos como en una trama urbana como uno podría encontrar en el centro de Santiago, sino que son más bien calles un poco intrincadas, ¿cierto? Y dado que son condominios, lo más probable es que estén cercados en varias partes y tengan muy poca entrada y muy pocas salidas. Por ejemplo, acá vemos un suburbio en Melbourne, que este ejemplo lo encontré en Twitter hace poco, que era una persona que vive acá en el punto A y quería ir a ver un amigo en el punto B. Si uno mide esta distancia, probablemente sean muy pocos metros, estoy hablando de unos 300, 400 metros que uno lo podría caminar fácilmente. 400 metros uno lo puede caminar en 5 minutos, quizá un poquito más, a ritmo muy lento. El tema es que como era un suburbio cerrado, la única entrada y salida estaban en algunas partes de estos suburbios y también tiene calle intrincada, no tiene esta forma reticular que uno ve en las ciudades, que son como un tablero de ajedrez, ¿cierto? Sino que son más bien calles intrincadas. Y por lo tanto, la ruta que esta persona tenía que ir a hacer para ir a ver el amigo era la que está marcado acá en amarillo. Por supuesto, esta ruta marcada en amarillo son mucho más que 400 metros, no ninguna opción de hacerlo caminando, quizá en hacerlo en bicicleta, pero aún así es una distancia larga. Por lo tanto, la opción, nuevamente caemos en utilizar el automóvil, que es como la única opción que te deja para salvar esta pequeña, pero a la vez gran distancia. Entonces, nuevamente, un patrón de planificación urbana, porque esto es pura planificación. A alguien se le ocurrió hacer este tipo de suburbios con estas calles bastante intrincadas, que no son cuadradas, no son perpendiculares, sino que son más bien intrincadas y que se van interconectando unas con otras, pero no son fáciles de recorrer. Y eso parte por el diseño urbano, cómo creamos ciudad a partir de esto. Obviamente si tuviéramos una retícula sería mucho más fácil, y una retícula conectada, no solamente con la planificación urbana, sino el tipo también de seguridad que se provee. Si es que tenemos una retícula abierta, estas distancias serían mucho más fáciles de salvar. ¿Es este el modelo estándar de transporte y planificación urbana a nivel internacional? La respuesta es no. Y lo vamos a ver en este curso, que esta es una manera de hacer planificación urbana y de hacer transporte. No es la única. Y esta definitivamente no es la más aconsejable, porque tiene todos estos problemas que hemos estado describiendo hasta ahora. ¿Podemos diseñar algo distinto más allá de los buenos ejemplos limitados localmente? La respuesta en este curso, no la voy a dar ahora al tiro, pero la respuesta corta es sí. Hay otras maneras de hacer ciudad, y para eso estamos en este curso, ¿cierto? Que tratamos de entregar esos contenidos y esas herramientas para que tengamos algo mucho mejor en términos de ciudades. ¿Por qué entonces el autocentrismo no tiene futuro? Esto era para llegar justamente a que para salvar estas distancias, ¿cierto? O para satisfacer ciertas necesidades cuando tenemos todo tipo de suburbios, finalmente la única opción que nos queda es utilizar el auto, ¿ya? Ya sea para acercarse a la universidad, o a lo mejor para acercarse al metro, o definitivamente llegar con el auto hasta la universidad. Definitivamente igual hay que utilizar el auto, porque es como la única forma que te queda para poder salir de donde uno vive. La narrativa del curso en general y de estas dos clases, que el uso indiscriminado del auto son días del pasado. Hay todo un cambio de paradigma que estamos viviendo, no solamente porque ya estos problemas se han hecho mucho más patentes en la ciudad, a propósito también de cómo ha ido creciendo, y también hay gente que va comprando casa o se va cambiando hacia estos suburbios y después empieza a experimentar todos estos problemas que al principio quizás no son tan evidentes, pero cuando uno ya lo empieza a vivir en el día a día se hacen mucho más patentes. Hay todo un cambio también de narrativa y de paradigma a raíz del problema del cambio climático y del calentamiento global. Parte de eso, y lo vamos a ver también durante el curso, es que hoy día las emisiones de gases de efecto invernadero, casi el 30%, hablando en grandes números, en algunos países más, en algunos países menos, pero en promedio,
el 30% de las emisiones se explican por el transporte terrestre, ¿ya? Entonces, y parte del transporte terrestre, una gran cantidad de eso tiene que ver con el uso de vehículos livianos basados en combustibles fósiles. Por lo tanto, ese cambio de paradigma de cómo enfrentamos el cambio climático y cuáles son las soluciones, tiene que ver un poco con ser mucho más eficiente en nuestro transporte. Y eso tiene que ver también con tratar de dejar el auto o dejar de hacer viajes en auto y tratar de utilizar medios mucho más eficientes en términos de emisiones, como pueden ser el transporte público, la caminata o en bicicleta. Entonces, hay distintas cosas que se han ido conjugando durante, yo diría, como los últimos 20 años. Y hay ese cambio de paradigma donde hoy día ya todo el mundo habla de transporte sustentable, transporte eficiente, que el auto, hay que quitarle espacio al auto, algunos dicen, hay que asignarle más espacio a la bicicleta, a la caminata, hay que preocuparse del transporte público, no solamente de las condiciones del transporte público en términos de infraestructura, sino que también las tarifas, y eso también lo vimos al inicio del estallido social. Acuérdense que todo esto partió por los 30 pesos del metro, entonces ya sabemos que las tarifas son un elemento importante, así que hay distintas cosas que se van conjugando para que podamos decir que estamos justo como en el principio del fin del autocentrismo. Ahora, ¿lograremos dar vuelta a este tablero? Esa es una pregunta que está abierta, no la vamos a dar en este curso porque no tenemos una bolita de cristal, ¿cierto? Pero sí podemos un poco lucubrar cuáles son los posibles escenarios. Dos premisas básicas: los impactos adversos del uso masivo del auto son demasiado grandes para ser ignorados, ya lo hemos ido hablando a lo largo de esta clase, y los costos sociales sobrepasan por mucho los beneficios individuales percibidos. Lo más probable es que si uno escoge el auto, tiende a pensar de que es la mejor opción disponible, tanto en términos de comodidad, porque uno va en un espacio privado, ¿cierto? No hay que compartir el espacio, más todavía en un contexto de pandemia, eso sí es un beneficio. Y por otro lado hay beneficios individuales por el término, o más bien la percepción de los tiempos de viaje. Ya uno tiene la percepción de que los tiempos de viaje en automóvil tienden a ser menores que en comparación a otros modos. ¿Cuál es el costo de esto? Es que muchas veces tenemos costos sociales, que son los llamados externalidades. ¿Ya? Y quizás ustedes ya han visto un poco de externalidades en cursos de economía, a lo mejor los industriales me van a entender un poquito más. Las externalidades son todos estos elementos que no son internalizados por un consumidor, en este caso por el usuario de algún medio de transporte. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un usuario de automóvil, lo que uno percibe, o el costo que uno tiene, son variados. Primero, el costo de la benzina. Eso es como lo que uno siempre piensa. Si es que uno piensa cuáles son los costos de ir en automóvil, me van a decir al tiro benzina, quizá el uso del taxi, que estamos utilizando autopistas urbanas. Pero hay otro tipo de costos que uno usualmente no los percibe tanto, que son los costos en tiempos de viaje. Eso es un costo que uno asume porque ese es como una suerte de tarifa o de peaje que uno tiene que pagar por viajar. Ya más allá de la tarifa propiamente tal en plata, tenemos el costo del el viaje propiamente tal, que son los tiempos. Y esos costos no son reembolsables. Nadie nos va a devolver el tiempo que utilizamos en viajar. Pero aparte están las externalidades de eso. Cuando, por ejemplo, están todos viajando al mismo tiempo, yo no solamente estoy ocupando mis propios costos, o sea, no solamente tengo mis propios tiempos de viaje, sino que yo al entrar a la congestión también estoy imponiendo un costo marginal adicional a todo el resto que también está dentro de la misma congestión. Ese costo yo no lo estoy internalizando porque se lo impongo al resto. Es como si ya hay una congestión y yo entro a esa congestión, lo más probable es que yo imponga un costo, por ejemplo, por decir algo, de 1 o 2 minutos adicionales, solamente porque yo entré a ese taco, soy un auto adicional más. Todo el resto que está también dentro de ese taco también se demora más. Y ese costo yo no lo estoy internalizando, se lo impongo al resto, pero no lo estoy absorbiendo yo. Los costos sociales más claros no solamente tienen que ver con la congestión, que es un poquito más difícil de explicar, por eso lo explico en términos más conceptuales. Otros costos son las emisiones. Cuando yo estoy andando en auto, contamino. Y esa contaminación se la impongo también a la sociedad, pero yo no la estoy pagando de alguna manera. No estoy pagando por las emisiones, sino que yo emito gases de efecto invernadero al ambiente, y ese costo lo impongo sobre la sociedad en términos de política, o sea, de salud pública. Esa contaminación provoca, por ejemplo, problemas respiratorios, provoca el efecto del cambio climático, que tiene efectos más bien económicos, pero también sociales,
todos esos costos yo no los estoy internalizando, son ese tipo de externalidades o costos sociales, y si uno hace la sumatoria de los costos sociales, sobrepasan por mucho los beneficios individuales que tiene el utilizar el auto. Por otro lado, la industria automotriz tiene un gran estatus, es vista como parte fundamental de muchas economías nacionales, y esto es un problemazo, porque hoy día hay países que están basados, que su economía está basada en la industria del automóvil. Estoy pensando, por ejemplo, en Alemania o en países asiáticos como Japón o Corea, que son grandes productores de tecnología, pero la componente automotriz es súper grande en esos países. Por lo tanto, no, a esos países no les conviene que nosotros vayamos cambiando nuestros hábitos de viaje, porque obviamente para ellos les conviene que el mundo consuma automóvil, y por lo tanto no tienen mucho incentivo a hacer un recambio dentro de su matriz económica. ¿Ya? En Chile no nos pasa eso porque no somos países productores de vehículos, antiguamente lo éramos, ya no, por lo tanto no tenemos ese problema, pero a nivel mundial sí hay países que tienen, que concentran esta industria, y por lo tanto ahí hay un lobby súper fuerte a no cambiar a la gente o no bajar a la gente de los vehículos, porque forma parte de esa economía nacional. Por otro lado, el transporte público, la caminata y la bicicleta también puede ser una industria propiamente tal. En China un poco se ha entendido eso, a pesar de que también producen muchos vehículos livianos, pero han entendido también que el camino, dado que hay un cambio de paradigma, también el camino va por generar una cierta industria, por ejemplo, de buses. Y China hoy día es uno de los grandes productores de buses eléctricos, por ejemplo. Si uno ve cuáles son los buses eléctricos que tenemos en el Transantiago, casi el 80 o el 90% son buses chinos. Por lo tanto, ahí China yo creo que ha entendido muy bien por dónde va a ir el camino hacia el futuro. Han leído muy bien hacia dónde va el futuro, y han tratado de hacer esa transición, más allá de que en sus propias ciudades no la han logrado, pero a nivel de economía quizás va un poquito más adelantado que a nivel de ciudad. La caminata, la bicicleta también pueden ser, obviamente son economía, o sea, son componentes económicos mucho menores, porque los costos de la bicicleta no son tan altos como el de un bus o el de un auto. Debemos proveer mayor apoyo a estos modos, dadas las mejores externalidades asociadas, porque así como el auto tiene externalidades negativas, transporte público, la caminata y la bicicleta tienen externalidades positivas. Si pensamos, por ejemplo, en caminata y bicicleta como modo activo, donde uno utiliza energía propia, humana, para poder hacer andar estos modos, eso tiene externalidades positivas en salud. Y lo vamos a ver más adelante en este curso. Las personas que caminan o hacen bicicleta a diario tienen una probabilidad mucho menor de enfermarse a largo plazo, de contraer enfermedades crónicas. Por lo tanto, eso es un beneficio no solamente individual como persona, sino que también es un beneficio a nivel social, porque eso significa ahorros en el sistema de salud, y eso lo pagamos todos con impuestos, así que también es un beneficio a nivel social. Y el transporte público tiene externalidades no solamente en términos de ser más eficiente en el uso del espacio vial o en términos de emisiones, porque un bus efectivamente emite gases de efecto invernadero si es que está basado en diésel, por ejemplo, pero si dividimos esas emisiones por la cantidad de pasajeros transportados, las emisiones per cápita es mucho menor. Así que es mucho más eficiente en ese sentido, y también es mucho más eficiente en el sentido de la ocupación del espacio vial. Ya también lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de las externalidades que tienen todos estos modos. Vamos a hacer un poquito de historia antes de avanzar, y cómo llegamos a esta parte de la historia. ¿Ya? Desde el año 1500 más o menos que se está desarrollando el tipo de transporte un poco más masivo. Antes, obviamente, la gente siempre se ha transportado durante toda la historia de la humanidad, pero cuando ya se empiezan a planificar sistemas de transporte propiamente tal, más allá de necesidades puntuales, es más o menos en el año 1500 donde empiezan a aparecer, en la Edad Media, empiezan a aparecer, por ejemplo, flotas de barcos, ¿cierto? Y ahí es donde también está entre comillas, descubrimiento de América, también es parte de eso. Pero también se empiezan a desarrollar otros grandes modos, por ejemplo, la caminata y la bicicleta ya empiezan a ser fuertes durante estos años entre el 1500 y el 1800. En la revolución industrial, ya del 1800 para adelante, el siglo XIX, se descubre las tecnologías, ¿cierto?, a vapor. Por lo tanto hay una gran explosión de trenes y de barcos a vapor, que tiene que ver con la revolución industrial que le he hablado.
Ya desde principios del siglo XX empiezan a aparecer la revolución de la electricidad y empezamos a electrificar todo lo que son los tipos de transporte. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, los trenes o los tranvías eléctricos. Ya empiezan a aparecer en esta fase. Y también hay una revolución con los combustibles fósiles. Y es en ese entonces cuando empiezan a aparecer los vehículos de combustión interna. Como aparecen los vehículos, aparecen las autopistas. Van aparejados entre esos dos tipos de tecnología. Ya en la segunda mitad del siglo XX, no solamente están las autopistas, que ya se empiezan a consolidar mucho, mucho más, sino que también aparece la aviación como una industria más fuerte. La containerización en el caso de la logística, ya no se transportan cosas en barcos así como a granel, sino que se empiezan a transportar en containers. Y aparecen las telecomunicaciones que también han cambiado un poco la forma de transportarnos, y ahora lo vimos en pandemia, hay cosas que antes uno las hacía presencial, ahora ya las podemos hacer en línea, sobre todo las reuniones, que ahora es mucho más fácil concertar una reunión y ya no hay que juntarse físicamente para discutir alguna cosa. En la educación yo esperaría que de alguna manera utilicemos este tipo de herramientas, pero no sea siempre hacia distancia, definitivamente no es bueno que los cursos sean solamente a distancia, sino que también la presencialidad aporta al proceso educativo. Desde el 2000 se consolidan todas estas tecnologías, autopista, el transporte urbano, aparecen trenes de alta velocidad, se consolida Internet, justamente lo estábamos mencionando ahora. ¿Cómo será desde aquí en adelante? Esa pregunta tampoco la vamos a contestar fehacientemente en este curso, pero sí podemos a lo mejor elucubrar ciertos escenarios de desarrollo. Uno de esos es el que estamos describiendo ahora, que son las ciudades autocéntricas. Para que vean acá algunas fotos, Santiago ha pasado como por varias fases. Acá, por ejemplo, tenemos trenes de sangre que se llamaban a principios del siglo XX, que eran trenes tirados por caballos. Por lo tanto, lo que se proponía en ese entonces era un carro, ¿cierto?, con estos rieles, pero como todavía no llegaba la electrificación, o la electrificación no era tan masiva, se tiraban por caballo. Ya después, en la década del 30, llegó la electrificación a nivel urbano, se cambian estos carros de sangre por tranvía eléctrico. Antiguamente Santiago tenía una red de tranvías súper fuerte que se perdió entre los años 50 y los años 60, se fue perdiendo esa red. Así que los tranvías entre el año 30 hasta el 60 fueron un modo de transporte, era el modo de transporte sobre el cual se sustentaba el transporte público. Ya desde la década del 60 empezaron el auge de los buses, ¿cierto? Y se dejaron de lado estos tranvías. Y ahora, en el 2020, ya tenemos consolidado este tipo de infraestructuras que son la autopista urbana. ¿Cómo era Santiago antes? Era súper distinto a como lo vemos ahora. Antes del siglo XIX las ciudades eran asentamientos muy compactos donde el modo dominante era la caminata. Estamos hablando de que todas las actividades eran accesibles en menos de 45 minutos porque la ciudad no medía más allá de 4 kilómetros entre extremo a extremo. Por lo tanto, 4 kilómetros es una distancia súper caminable que uno la puede a paso lento, uno lo puede hacer en menos de una hora. Y hace que uno tuviera alguna rapidez, ¿cierto? En ese entonces, a lo mejor tomaban algún tipo de transporte tirado por animales, pero la mayor parte de las personas caminaban. Caballo y carruajes permitían a ricos residir en asentamientos suburbanos en los bordes de la ciudad, que para entonces los bordes de la ciudad, estamos hablando, por ejemplo, de la Quinta Normal, Parque O'Higgins, ya era suburbio, el barrio Mata, ¿cierto? También era un suburbio. Para el norte, lo que hoy día es Recoleta, también se identificaba como un suburbio. La Chimba estaba acá al lado, el actual barrio Independencia, ¿cierto? Todo eso ya se consideraba asentamientos suburbanos en el siglo XIX. Ahora son plenamente integrados a la ciudad y estamos dentro de los pericentros de la ciudad. El resto de la población residía en asentamientos muy densos, en condiciones precarias, eso no hay que soslayarlo, y a inicios del siglo XX las antiguas ciudades caminables comienzan a colapsar a causa del aumento de población. Dado que la población empieza a aumentar fuertemente, ya no es tan sustentable o no es sostenible para las ciudades concentrar muchas personas en el casco histórico, ¿cierto? Y estas personas lentamente empiezan a tener asentamientos también precarios en zonas suburbanas. Por lo tanto, la ciudad se empieza a expandir
sin ningún tipo de planificación, obviamente, porque estamos hablando de una época donde recién estaban naciendo los conceptos de planificación urbana, así que mucha planificación no había y estos asentamientos empiezan a aparecer en forma eh, mucho más, ¿cómo decirlo?, un poco azarosa, ¿cierto? No había mucha planificación. Acá vemos el Santiago de la década del 30 o inicios de la década del 30, vemos que ya hay cuadras mucho más consolidadas, o sectores de la ciudad que están mucho más consolidados, por ejemplo acá el barrio Yungay ya está muy consolidado, que llega casi hasta Los Prados. También vemos que el Recoleta y la Chimba, ¿cierto? Va creciendo también hacia el norte. Antiguamente no sobrepasaba el Cerro Blanco, pero ahora ya los asentamientos humanos que están conectados a la ciudad ya sobrepasan el Cerro Blanco, llegan mucho más al norte. Por el oriente también, Providencia ya llega casi hasta el límite con lo que hoy día es Las Condes. Ñuñoa también se empieza a densificar, y hacia el sur también vemos una densificación mucho más potente, sobre todo lo que hoy día es San Miguel, ¿ya? Entonces la ciudad también se empieza a expandir. Asentamientos aparecen rápidamente en los suburbios alejados del centro de la ciudad, y la introducción del tren empieza a moldear la expansión de la ciudad desde comienzos del siglo XX. El tranvía, por un lado, y las líneas de tren interurbano por otro, empiezan a moldear cómo va creciendo la ciudad. Acá en rojo están las líneas, las principales líneas de ferrocarril. En Chile antiguamente no solamente el tranvía era un modo desarrollado, sino que el ferrocarril también era súper fuerte. Y vemos, por ejemplo, la línea hacia el norte, de lo que prontamente va a ser o se va a retomar el proyecto del tren a Batuco. Esa línea ya existía en la década del 30. Habían otras líneas hacia el sur, ¿cierto? Lo que hoy día se ocupa en el Alameda Nos, que ya también existía. Había una línea de tren hacia Maipú, que hoy día se ocupa solo de carga, y es la línea que en el futuro, en algunos años más esperamos, esté el proyecto del tren a Melipilla, la Alameda Melipilla. Y había una línea que ya no existe, que era una línea de tren que llegaba hasta Puente Alto, ¿ya? Y que conectaba justamente en Plaza Italia, donde antiguamente estaba la estación Pirque, que era una estación que era muy parecida a la estación Mapocho, y que estaba en donde lo que hoy día está el Parque Bustamante, ¿no? Hoy día solamente es parque. Antiguamente ahí había una estación de trenes que se llamaba Estación Pirque, y ahí era donde llegaban los trenes de Puente Alto. Todo el resto de los trenes desembocaba en estación Mapocho. Antiguamente no existía la estación central, así que todos los trenes llegaban a estación Mapocho, acá al lado del puente Calicanto. ¿Okay? Sí, lo único que quería comentar nomás, Vale. que de hecho en Parque Bustamante, en la calle, todavía se ven los rieles de cuando funcionaba, como el encuentro brigio, eso que haya partido a inicio y todavía queda en vestigio. Heavy. Exactamente, y de hecho en el centro histórico, en algunas calles, y si ustedes recorren algunas calles que están en torno a la facultad, a la escuela, todavía pueden ver rieles del tranvía en el piso. Por ejemplo, en la calle Ejército todavía quedan rieles, vestigios de los rieles de los tranvías. Lo mismo pasa si es que van de Alameda hacia el norte, ¿cierto? En algunas calles, no recuerdo cuáles todavía quedan rieles, porque lo han ido pavimentando, ¿cierto? O les pusieron adoquines encima y ya no quedan, pero todavía en algunas calles es posible ver vestigios de los rieles del tranvía. Obviamente el tranvía ya hace rato que no existe, pero quedaron ahí los rieles. Así que yo me acuerdo que Ejército es una de las calles donde todavía quedan rieles del tranvía. Así que la introducción del tren empieza a moldear un poco cómo se expande. Si es que uno ve, por ejemplo, cuáles son los territorios más desarrollados, o justamente los que están en torno a las líneas de trenes. Por ejemplo, acá veíamos una cierta circunvalación que antiguamente existía entre lo que hoy día Maestranza, acá en el límite de Santiago, en el límite sur, que conectaba con la línea que iba a Puente Alto. Y también teníamos una línea por Gran Avenida. También acá aparece una línea de tren que era cortita, no llegaba mucho más allá de lo que hoy día sería Vespucio, pero era una extensión, un ramal también del servicio de tren. Es decir, que uno ve, por ejemplo, acá ya empiezan a aparecer cientos de asentamientos en torno a la línea del tren. Entonces, durante esta época, yo diría la primera mitad del siglo XX, la expansión de la ciudad se va moldeando bastante con lo que son los modos de transporte masivo, que en ese caso era el tren suburbano e interurbano.
Desde los 70 la infraestructura para el auto se empieza a desarrollar mucho más, autopistas de alta velocidad, que también han ido moldeando progresivamente la expansión de la ciudad. Y por otro lado tenemos el efecto del metro, que un poco tomó la posta de lo que era el tren suburbano o interurbano, y también ha ido moldeando la expansión y densificación de la ciudad. Y esto no solamente ocurre en Chile, sino que esto es un fenómeno que se ha visto a nivel mundial en muchas ciudades, que son las autopistas las que empiezan a moldear el crecimiento. Esto es un esquema de un libro que yo recomiendo bastante y que se lo subí también a un curso, que muestra un esquema bien genérico de cómo se van moldeando las ciudades cuando se deja un poco el desarrollo urbano al arbitrio del mercado, y justamente el mercado lo que toma son estas conexiones viales en torno a autopistas. En Santiago vemos las dos cosas, porque si uno ve, por ejemplo, hacia dónde se ha expandido la ciudad, justamente son las autopistas urbanas las que han ido moldeando un poco. Justamente tenemos el ejemplo acá de los dos compañeros que mencionan que viven en Colina y en Lampa. Eso también es un efecto, por ejemplo, del estándar de autopista de la Ruta 5 o de la Ruta 57, que es la Ruta de los Libertadores, que ha ido un poco soportando esta extensión. Tenemos la autopista nororiente también, que va directamente desde Chicureo a la zona oriente, por lo tanto ahí también es otra de las infraestructuras que están soportando un poco, entre comillas, esta expansión. La Ruta 68, que también tiene un estándar de autopista urbano, ha ido soportando estos asentamientos en Pudahuel, por ejemplo, Ciudad de los Valles y toda esa zona. Hacia el sur vemos lo mismo. Si es que uno ve en Ruta 5, ahora por la orilla de Ruta 5 está lleno de condominios cerrados a la altura de Buin o de Paine, que son asentamientos súper grandes de casa, y muchas de esas personas trabajan en Santiago, por lo tanto aprovechan la autopista. Y el otro efecto que también se ve es el metro. El metro es como el gran desarrollador urbano, a pesar de que el metro más bien sigue las tendencias urbanas, porque el metro hoy día, como se planifica acá en Chile, lo que ocurre mucho es que el metro va donde está la demanda, y no al revés. Nosotros no planificamos para que en el metro genere demanda, sino que llega la demanda y después ponemos metro. Entonces, por ejemplo, el metro se ha extendido hacia Puente Alto o hacia Maipú, cuando ya había una suficiente masa crítica de personas que pudieran utilizar el metro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la línea 3 que llega a Quilicura. Si es que no hubiera demanda, definitivamente la línea 3 no se hubiera hecho jamás, pero sí tenemos un bolsón grande de personas en Quilicura, por lo tanto se extiende la línea 3 hacia allá. Y que un poco al revés de lo que pasó con las líneas 1 o 2, que sí se tenía como otro paradigma de planificación de ciudad, y esas dos líneas se planificaron sin tener la demanda necesaria al momento de haber iniciado esos proyectos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la zona poniente de línea 1, en torno a estaciones, por ejemplo, San Pablo, Neptuno, Pajarito, son zonas muy poco densas, y que solo ahora, recién en el 2020, se ha empezado a densificar, por ejemplo, la zona de Estación Central. Pero esa línea estuvo 30 o 40 años sin tener demanda, y que en algún momento se planificó para que se densificara. Solamente después de 30 o 40 años se está densificando esa zona. Entonces, ese tipo de planificación urbana la hemos ido perdiendo. Estaba esta lógica de hacer el metro para consolidar ciertas zonas en la década de los 60, 70, y hemos ido perdiendo un poco esa lógica, y hoy día es más bien al revés. Hoy día lo que hacemos es que donde hay demanda llega el metro, y no al revés de que otros países lo hacen, y que está muy bien, de que pongamos metro para que haya demanda, y cómo hacemos que esa demanda se mueva de forma más bien eficiente. Un poco de historia del automóvil. El auto masivo, o sea, el uso masivo del auto comenzó en la década de los 50, cuando se empiezan a industrializar los países occidentales, pero el auto se remonta hacia fines del siglo XIX, cuando fue el primer vehículo moderno a gasolina fabricado por Carl Benz, el mismo de la Mercedes-Benz, de ahí viene la marca, en Alemania. Después Henry Ford, el mismo nuevamente de la marca Ford, produjo las primeras partidas masivas de automóviles mediante la introducción de líneas de producción en serie, que fue un gran adelanto. Ya no era que una cuadrilla de trabajadores se concentrara en armar un auto, sino que ahora más bien cada trabajador se especializaba en alguna parte del auto. Por lo tanto, este auto iba pasando por una línea de producción, y de esa forma la producción de automóviles fue mucho más rápida. Y esa tecnología provocó distintos ahorros. Por ejemplo, los costos cayeron casi a la mitad,
desde $950 de la época, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, a $490 de la época, y los tiempos de producción se redujeron a solo 6 horas. O sea, en 6 horas esta línea de producción ya era capaz de tener un auto armado, y además por trabajadores menos calificados, porque los trabajadores solamente se especializaban en una parte del auto, en una pieza. Por lo tanto, se podía tener trabajadores menos calificados trabajando en las líneas de producción. ¿Qué ocurrió con el aumento del uso del auto? Como les decía al principio, ya les adelanté, empezaron a aparecer suburbios de muy baja densidad, con casas mucho más grandes, en espacios también mucho más grandes, y también el aumento del uso del auto está relacionado con el crecimiento y la segregación socioeconómica. Es innegable que el crecimiento económico, a medida que la población tiene más ingresos, el estatus, o sea, el auto se ve como un símbolo de estatus, por lo tanto muchas veces la gente tiende a ahorrar su ahorro adicionales para comprarse un auto, y eso es un símbolo de estatus, ¿ya? No tiene que ver con la utilidad del auto en sí, sino que es un símbolo de estatus, como tener un teléfono de moda, ¿cierto? O ropa de moda. También tener el auto de moda se transformó en uno de esos símbolos. Y Ford un poco como que trató de ir hacia allá, era justamente como una de las cosas que visualizaba Ford ya en 1922, que era que decía: construiría un auto para las grandes multitudes, o sea, en forma masiva, será de tan bajo costo que no habrá ningún hombre con un buen salario que deje de tener uno para que pueda disfrutar con su familia la bendición de los grandes espacios abiertos que Dios nos ha dado. Resolveremos el problema de la ciudad justamente dejando la ciudad. O sea, lo que decía Ford era que, dado que el auto va a ser mucho más accesible a las personas, porque va a bajar de costo, vamos a poder viajar largas distancias sin tener que preocuparnos por el tiempo de viaje. Eso es lo que decía Ford en el año 22. Y por lo tanto vamos a solucionar este problema de ciudades congestionadas o ciudades densificadas, densificando las ciudades y trayendo a estas personas hacia el suburbio. Pero da lo mismo, eso va a dar lo mismo, porque con el auto se van a poder mover súper fácilmente y no nos vamos a tener que preocupar tanto de los tiempos de viaje. No era una preocupación. Eso es lo que visualizaba Ford en 1922. ¿Qué pasó con este crecimiento? No solamente empezamos a tener mayores niveles de congestión, sino que también empezamos a tener mayores niveles de velocidad. ¿Ya? Obviamente el auto provee velocidades que el ser humano no es capaz de obtener por sus propios medios. Y a mayor velocidad entonces empezó a aparecer el problema de la seguridad vial. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo conviven? ¿Cómo hacemos que convivan dentro de espacios reducidos los automóviles que van a alta velocidad con los peatones que van a muy baja velocidad? ¿Cómo hacemos que convivan dentro de espacios reducidos como es la ciudad? Y uno de los paradigmas que se empezó a implementar en la década de los 70 es empezar a segregar los dos modos en forma física, empezar a segregar los peatones de los automóviles. ¿Y qué pasó en algunas ciudades? Empezó a aparecer una trama urbana superpuesta, donde en un nivel más bajo se asignaban los automóviles, y en un nivel más alto, en altura, se proponía otra trama urbana dirigida especialmente a los peatones. Por lo tanto, se segregaba totalmente la convivencia entre el peatón y automóviles. Y es así como en algunas ciudades europeas, sobre todo, empezaron a aparecer unas redes paralelas sobre la misma ciudad. Era como tener dos tramas urbanas una sobre otra. Por ejemplo, en Londres se diseñaron una serie de pasarelas y puentes peatonales, de tal forma de que los peatones nunca tuvieran que bajar a la calle, sino que solamente se pudieran trasladar entre estas pasarelas que estaban interconectadas entre sí. Y por lo tanto ahí resolvíamos, o los planificadores urbanos decían, que se resolvía un poco el problema de esta segregación o como esta convivencia vial, que era súper caótica en un inicio y que dependía mucho de las velocidades. Se resolvía de esa manera segregando el peatón del automóvil. Lo mismo pasa en Alemania, ¿cierto? Donde se crean una serie de edificios interconectados entre sí. Por lo tanto, acá vemos, por ejemplo, edificios que están conectados por pasillos, que eran parte de los mismos edificios que conectaban un edificio con otro. De esa manera el peatón nunca tenía que bajar a la calle y nunca se topaba con el automóvil que iba a más velocidad. Por lo tanto, se empiezan a crear como unas tramas paralelas, unas para el automóvil y unas para el peatón. Obviamente, por los tamaños de cada modo, las redes del automóvil ocupaban mucho más espacio que la de los peatones, que ocupan menos infraestructura. Por otro lado, el uso del auto
elimina esta, entre comillas, necesidad de caminar. O sea, ya no teníamos que caminar porque lo podíamos hacer todo en auto. No solamente el auto nos servía para viajar de un lugar a otro, sino que podíamos hacer cosas sin bajarnos del automóvil. Y así aparecen, por ejemplo, los in and out, que se llamaron en entonces, ahora los podemos reconocer, ¿cierto?, por los automac, que son los típicos comercios donde uno puede comprar en automóvil y uno pide en un lado y hace el retiro en otro sin bajarse del automóvil. Esto se ha masificado a muchos niveles, ya no solamente está el automac, sino que uno puede también hacer compras del supermercado, donde uno va a buscar las compras y justamente alguien casi que las pone ahí en el maletero del auto y uno no se tiene que bajar nunca, ¿cierto? Eso existe. Pero esto comenzó más o menos como en la década de los 70 en Estados Unidos, esta lógica de no bajarse nunca del auto. Aparecen los autocines también, no solamente ya uno tiene esa necesidad de ir al cine en una butaca, sino que ahora la butaca puede ser el propio auto, por lo tanto aparecen los autocines. De esa forma eliminamos también la necesidad, entre comillas, de caminar. Acá vemos cajero automático al automóvil, que alguna vez vi uno en Santiago, no sé si seguirá existiendo uno del BCI en torno a Vespucio, por Vespucio Norte, en la zona del Cortijo, existía un cajero automático al auto, no sé si todavía existe, pero alguna vez lo vi, pero en Chile no se masificaron mucho. Todavía no existe, si no iría siempre a ese. La funada del curso. Pero sí, en el Cortijo había uno del BCI que uno podía ahí sacar plata en el auto. Parte de eso se trasladó a Chile, bueno, no solamente con los automac, que lo trajo en una marca, ¿cierto? Que es el McDonald's, sino que la arquitectura recogió un poco eso. Y no sé si alguien reconoce este edificio que está acá. Siempre me gusta hacer esta pregunta, a ver si alguien conoce partes de Santiago específicas. Es Esa la es vía la Portales, ¿no? vía por... Sí, Exactamente. iba a decirle. Bueno, Valentina y también Rienzi. Sí, así. Allá. Aceptaron. Justamente en la vía Portales, que está acá en Quinta Normal, ¿cierto? A un costado de General Velázquez y también de la calle Portales. La arquitectura moderna, entre comillas, o sea, se llama arquitectura moderna, se denomina arquitectura moderna este tipo de construcciones, recogió esto más o menos en la década de los 60, 70, que era casi que uno podía hacer todas las cosas en automóviles y dejar el auto casi en la puerta del departamento. A pesar de ser un departamento, la lógica detrás de esto es que a pesar de ser un departamento y no una casa, vamos a entregar la opción de que la gente igual tenga su automóvil y por lo tanto pueda dejar el automóvil casi en la puerta del departamento. Y vemos estas pasarelas de automóviles que justamente dan a grandes estacionamientos, grandes garajes a los pies de esta estructura que son departamentos, que es la vía Portales. Entonces, parte de esa lógica también de eliminar esta necesidad de caminar y, por ejemplo, tener los estacionamientos a los pies del edificio, y que uno pueda llegar casi que en auto a la puerta del departamento, también se trasladó a la arquitectura de esos años. Estamos hablando de entre los años 60 y años 70. Como dije, esto no solamente aparece el aumento de la tasa de motorización en algunos países, sino que esto es un fenómeno a nivel mundial. Acá están los países que están al tope de la lista en tasa de motorización. La tasa de motorización usualmente se mide en cantidad de autos cada 1000 habitantes, y ahí claramente son los países desarrollados los que lideran. Entre ellos Estados Unidos, que tiene la tasa de motorización más alta, hay 807 autos por cada 1000 habitantes, o sea, 8 de cada 10 habitantes tiene un auto. Solamente hay un 20% de habitantes que no tiene auto en Estados Unidos. De ahí tenemos a Nueva Zelanda, Australia, Italia, Polonia, que usualmente son países que son mucho más desarrollados que el nuestro y por lo tanto tienen una tasa de motorización más alta. Y sorprendentemente para ustedes, quizás para mí no tanto porque ya llevo años estudiando esto, Europa, que siempre es como un paradigma de la planificación urbana y el transporte sustentable, igualmente tiene tasas de motorizaciones súper altas por su nivel de desarrollo. Entonces ahí también vemos que el desarrollo económico va aparejado también con mayores tasas de motorización, mientras que países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen tasas de motorizaciones más bajas. El desafío entonces, ¿cómo hacemos que
el crecimiento económico se desacople de la tasa de motorización. Ese es como uno de los desafíos que tenemos en la planificación urbana y en la ingeniería de transporte. Y esto se ha agudizado en los últimos 15 años. Acá, por ejemplo, están los cambios en la tasa de motorización entre el 2005 y el 2014, y vemos que justamente es el mundo subdesarrollado el que más ha tenido cambios en la tasa de motorización. Por ejemplo, países como Argentina, como México, bueno, China, que ya es desarrollado, pero que se ha desarrollado fuertemente durante los últimos 20 años. Brasil también son los países que más han visto cambios en la tasa de motorización durante los últimos 15 años. Entonces, un poco hemos estado perdiendo la batalla en este siglo en cuanto a la tasa de motorización, porque estamos haciendo de que los países menos desarrollados igualen las tasas de los países desarrollados, que es justamente lo que no queremos que ocurra. Y Chile está entre eso, está bastante café, si vemos acá nuestro color acá en este mapa mundi, y tiene que ver con la tasa de motorización de las distintas ciudades. Acá, por ejemplo, hay una comparación entre el 2010 y el 2015, o sea, solamente en 5 años vemos que hay crecimientos súper notables en distintas ciudades. Por ejemplo, Osorno pasó de 150 vehículos a casi 325, más o menos, en solamente 5 años. O sea, es una ciudad que se motorizó mucho. Valdivia también, otra de las ciudades que se motorizó. Bueno, Iquique, influenciado también por la Sofri. Coyhaique, otra de las ciudades que se motorizó bastante. Rancagua, y así podemos ir viendo que todas las ciudades han aumentado su tasa de motorización. O sea, el rápido crecimiento en área urbana, o sea, el rápido crecimiento de la tasa de motorización se concentra tanto en áreas metropolitanas y también en ciudades australes como Coyhaique o como Iquique o como Arica, por ahí también aparece. Matías. Me sorprende, profe, la disminución en Calama. Y bueno, que Arica está casi Pucha. constante también. ¿A qué se deberá ese fenómeno? Uno puede decir que en Calama, dado sus características como de campamento minero, ocurren dinámicas que no ocurren en el resto del país. Uno podría decir, por ejemplo, que ya Calama llegó como a un cierto nivel de saturación, y por lo tanto ya todos los que podrían haberse comprado un auto ya se lo compraron, o una camioneta más bien, porque en esa zona se ocupa mucha camioneta. Y al ser un campamento minero, mantiene relativamente estables sus niveles de población. La población no crece mucho en Calama, porque como tiene características de población minera, no cambia mucho en el tiempo, a diferencia de otras ciudades que sí van creciendo constantemente su población por las mismas dinámicas que existen. Así que podríamos decir, o uno podría hipotetizar, que en este caso en Calama ya como que llegó a un cierto nivel de saturación de vehículos. En el resto uno todo observa aumento, unos más, unos menos, pero definitivamente se ve un cierto aumento. Nos mantenemos todavía lejos de las tasas de motorización de Estados Unidos. Acuérdense que allá eran 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Acá en el promedio de Chile rondamos más o menos como los 200 vehículos por cada 1000 habitantes en promedio. Así que nos mantenemos todavía como en la parte baja y estamos a tiempo de hacer cosas, pero el problema es qué ocurre en las grandes ciudades, cómo enfrentamos el problema de la congestión. Ahí está un poco parte del desafío. Lo vamos a dejar hasta acá. El resto de este tema lo vamos a abordar el martes. Vamos a seguir hablando de las ciudades autocéntricas y un poco cuáles son los problemas de este escenario al cual no queremos llegar, pero es bueno también discutirlo, discutir un poco cuáles son las implicaciones de este escenario. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Yo tengo las tres juntas, duda, pregunta, comentario. Dale. Encuentro que es clave como estar revisando esto de como las ciudades autocéntricas, y tuve toda la clase pensando como ahora con la situación pandémica que vivimos a nivel mundial, y de hecho la situación automotriz que llevó a una escasez de vehículos y salió la gente toda a comprar, uno, porque liberaron también las fases, y dos, porque ahora hay cierto temor de utilizar el transporte público. Entonces creo que el desafío es aún mayor, como incluso desde el lado sustentable, pero también desde el lado de la salud. Entonces, como que quiero seguir viendo las clases para ver cuáles son las alternativas que se podrían llegar a hacer.
Sí, yo diría que la pandemia y el COVID nos pone un desafío adicional que no lo teníamos en nuestro radar, aparte del crecimiento económico y que vemos que está súper acoplado, y aparte de cómo hacer planificación urbana, páramos sustentable o sustentabilidad urbana, el COVID como que nos vino a echar la estantería abajo en ese sentido. Y es cierto, hoy día no solamente estamos enfrentando un problema de salud pública, sino que también estamos enfrentando un problema de tipo estructural, donde lo más probable que ocurra es que el efecto del COVID vaya desapareciendo, lo vamos a controlar de alguna manera. Bueno, ya llevamos 2 años en esto, pero es probable que veamos algún tipo de control en términos de salud pública, pero en términos estructurales ya nos modificó los patrones de viaje. Uno, porque hay muchos más autos que antes y las personas va a ser súper difícil sacarle ese miedo que tienen a compartir espacios con desconocidos. Por lo tanto, ahí el transporte público va a sufrir mucho. En ese sentido también nos abre una oportunidad porque se ha visto que el aumento de los ciclistas también ha sido importante, así que se nos abre ahí como una ventana de mejorar las condiciones para el modo ciclista, pero efectivamente en términos de transporte público se nos vino todo abajo y hoy día, por ejemplo, el metro está trasladando la mitad de las personas que trasladaba hasta marzo del 2020, los primeros días de marzo. ¿Cómo recuperamos a esa gente y hacemos que la gente le pierda el miedo al metro? Todavía no lo tenemos tan claro. Se han implementado distintas estrategias de decir, por ejemplo, que los contagios en el transporte público son casi nulos porque tienen muy buena ventilación. Usualmente los contagios son por proximidad y también por ejemplo, sacarse la mascarilla o tener un contacto estrecho, que en el transporte público eso no ocurre porque son instantes muy cortos y también con la buena ventilación el riesgo es casi nulo, eso dice la literatura, pero hay una percepción de las personas que no vamos a lograr o no vamos a ser capaces de sacarla en el corto plazo. Ese es un desafío para el cual todavía no hay una respuesta concluyente. Estamos recién en esto y es un problema, pero por otro lado una oportunidad también por el lado de la bicicleta. Y lo otro es que la evidencia lo indica, una vez que una persona se sube a un auto es muy difícil bajarla, porque efectivamente los costos individuales o la percepción del costo individual que tiene el auto es menor con respecto al transporte público. Uno no tiene que esperar, por ejemplo, en un paradero con frío, con lluvia, con sol, uno no viaja apretado como en el metro, por lo tanto es súper difícil bajar a una persona del auto. Y ahí hay otro desafío que a lo mejor va mucho más allá de los temas de salud y por la coyuntura, porque también hay mucho efectivo dando vuelta. A raíz de los retiros, por ejemplo, de los 10%, mucha gente se compró auto, a pesar de que no tenía necesidad económica, vimos un aumento en la adquisición de automóviles que justamente, como tú decías, hizo que los stocks disminuyeran a mínimo y ahora hay listas de espera para comprar autos. Entonces esos efectos van a ser muy difíciles de contrarrestar y ahí tenemos un desafío que se ve bastante sombrío el panorama, al menos para el corto plazo. ¿Cómo hacemos que en el largo plazo a lo mejor esto se vaya equilibrando un poquito y volver a como a los niveles pre-pandemia? A lo mejor podemos tener alguna idea, pero en el corto plazo vamos a ver episodios de congestión súper fuertes que van a ser peores que los niveles pre-pandemia y vamos a ver un transporte público a la baja. Ya vemos que el metro va con menos gente o traslada menos gente y pasa mucho en el transporte público y que tiene que ver con las externalidades, que cuando hay más demanda del transporte público, esa es una externalidad positiva, porque la autoridad pone más servicios, por lo tanto bajan los tiempos de viaje para todos. Al revés pasa exactamente lo contrario. Si es que hay menos gente andando en transporte público, la autoridad recorta servicios porque ya no tiene sentido, por ejemplo, tener micros dando vuelta vacía, entonces se recortan las frecuencias y eso implica un aumento en los tiempos de viaje y en los tiempos de espera para los que quedan dentro del sistema. Entonces ahí tenemos una externalidad negativa de la pérdida de usuarios en el transporte público. Profe, un último comentario. Dale. No, lo que iba a decir que, por ejemplo, cuando fue todo lo de la revuelta social y quedamos sin varias estaciones de metro, y había mucha gente en transporte de las micros, en el Transantiago. Entonces, por ejemplo, en ese entonces yo tenía auto, iba como a propósito al Barrio Alto para devolverme y subir gente al auto y acercarla como a los lugares más lejanos. Yo vivo en la Florida, entonces trataba de acercar lo más posible, pero
yo digo, pucha, la gente empezó a solidarizar tanto como en utilizar su auto en el fondo para disminuir la sobrecarga en el transporte, pero llega la pandemia y ahora uno no puede subir a cualquier persona en el Claro. auto, entonces se vuelve más complicado como el sentido de un carpool, como que puede que haya una sobrepoblación de vehículos, pero tampoco va a dar tanto el espacio a decir, ¿sabes qué? Pucha, yo llevo a todos estos estudiantes porque igual el COVID va a estar ahí controlado, pero va a estar disponible. Sí, bueno, otro también de los efectos que tiene la pandemia en transporte, justamente esta idea como de no proximidad social, por lo tanto uno tiende a evitar andar con desconocidos, esa proximidad social que antes podía dar lo mismo a algunas personas, ahora ya no va a dar tal lo mismo, por lo tanto se va a compartir menos el auto, a pesar de que Chile era un país donde ya se compartía muy poco el auto. Si es que uno ve, por ejemplo, las tasas de ocupación, como se llama técnicamente, que es cuántas personas van por cada automóvil en promedio, las tasas de ocupación en Chile rondan más o menos 1,5 personas por auto. O sea, si uno se para en cualquier esquina, la mitad de los autos iban con 2 personas y la mitad de los autos iban con 1 persona, en promedio. Ahora probablemente esa tasa ha caído mucho más porque ya se dejó de compartir el auto con algunas personas. Entonces, ya teníamos una tasa de ocupación baja, ahora va a ser todavía más baja y eso nos impone un problema bien mayúsculo para los que trabajamos en esto, cómo damos vuelta a la condición de pandemia. Eso, no sé si hay otra duda, alguna pregunta, comentario. ¿No? Entonces nos vemos el próximo martes donde veremos la otra mitad de esta presentación y veremos también por qué los escenarios de ciudad autocéntrica no son lo mejor para nuestro futuro y nuestra ciudad. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén Chao, bien. profe. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos, profe, profe, gracias. Chao, chao. profe, gracias. Chao.